tener una mejora continua, optimizar sus procesos, generar o garantizar la calidad y disminuir los errores. Entonces, en ese momento, obviamente, ahí había faltado la planificación, de hecho, o sea, no había planificado bien. Sin mi objetivo lo había hecho como muy de manera aleatoria, entonces compro el inmueble y ya está. ¿Conoces el concepto y lo aplicas? O si no, en el proceso los escollos, los retos te van a llevar a aprenderlo. Sin embargo, es algo que la empresa sí o sí va a tener que implementar de alguna forma. Exactamente. Hoy estamos con Catalina Camargo. Ella es empresaria y bueno, me parece una mujer muy talentosa, muy empática y la he invitado porque en algún momento, hace muchos años, nos dio una capacitación pues que me pareció muy interesante. Entonces, Catalina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gaby, también por compartir en este espacio. Pues bueno, estamos acá listos para tus preguntas. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría como empezar por el por qué. O sea, en qué momentos de la vida tú has visto que lo que haces del DOFA o del FODA es importante para un emprendedor. Bueno, finalmente todas estas metodologías son metodologías de mejora continua, ¿cierto? En este caso, pues vamos a hablar más allá del DOFA, pues del PH, BA, y todas son enfocadas a la optimización de procesos, pero son procesos ya sean humanos, de relaciones, de trabajo en la empresa, etcétera. Entonces, pues finalmente, como viene como de mi formación desde ingeniería industrial, entonces, en los diferentes aspectos que he estado después de ser empleada y emprender, pues siempre lo he como traído, ¿cierto? Como arrastrado esa implementación de todas esas metodologías de mejora, porque todas son como enfocadas en la mejora continua. Lo pueden ser para tu vida personal o también para tu desempeño laboral. Excelente. Bueno, ahora sí, si nos puedes definir un poco, porque me imagino que puede haber personas diciendo, bueno, PHVA, ¿qué significa eso? ¿Cómo se come? Si nos puedes explicar. Bueno, digamos que muchas personas podrán decir, "Ah, es que yo hago eso en mi emprendimiento, tengo una tienda de venta de arepas, ¿cierto? O tengo un emprendimiento de inteligencia artificial y demás, o vámonos, no sé, tengo un restaurante acá que queda abajo". Entonces, las personas dirán, sí, es que yo siempre mido todo lo que tengo que hacer, hay que mejorar, hacer seguimiento y yo implemento la mejora, pero no se dan cuenta que efectivamente si lo hacen de forma estructurada pueden tener mejores resultados. Simplemente no es como que, no sé, el señor del hotel abajo diga de manera continua, estoy revisando que todo esté en orden acá para los clientes, ¿cierto? Cuando ingresen al hotel. Entonces, ¿qué es el ciclo PHBA? Es como estructurar eso que tú haces de manera inconsciente, a veces porque hay gente que no lo va estructurado. Entonces, es simplemente una metodología enfocada en la mejora continua con 4 pasos que le garantizan a una empresa o a un individuo, ¿sí? Que puede primero, valga la redundancia, tener una mejora continua, optimizar sus procesos, generar o garantizar la calidad y disminuir los errores. ¿Sí? Entonces, esas 3 cosas se hacen o se obtienen mediante 4 pasos. El primero es planificar, por eso pues es las siglas de esos 4 pasos: planificar, hacer, verificar y actuar. No sé si quieras que te las defina de una Bueno, manera. sí. Listo, entonces la primera, planificar, es tú identificar cuáles son los problemas o cuál es el objetivo que tú tienes. Entonces ponemos ejemplo acá en el hotel. El señor quiere enfocarse en que el servicio inicial que tiene el cliente cuando entra al hotel sea el mejor, ¿sí? Porque se da cuenta que a veces el cliente entra, está perdido, nadie está ahí. Entonces, ese es el problema que se identifica en planificar, y allí también se definen cuáles van a ser las metodologías y los métodos a implementar. Entonces, el señor va a poner a alguien en la puerta chequeando, a optimizar con cámaras cuando llegue, que no haya ni un momento donde el cliente esté solo. Esa es la planificación. Después sigue el hacer, ¿cierto? Y en el hacer es literal la ejecución del plan tal cual se definió en la planificación. Entonces, en ese ejecutar, pues obviamente está el señor poniendo las cámaras, haciendo todo tal cual lo planeó.
en la verificación es demasiado importante porque es hacer un seguimiento, ¿cierto? Entonces un auditor viene y hace el seguimiento precisamente a todo lo que se definió en la planificación y una medición. Entonces, es importantísimo hacer esto y contrastarlo con lo que se identificó como problema. Si tú no puedes comparar y que midieron, no estamos viniendo cómo están las habitaciones de limpias, no, porque el objetivo, el problema que se identificó fue otro. ¿Sí? Entonces, hay que contrastar ese seguimiento con esa metodología, o perdón, con ese objetivo que se planteó. Y posterior a eso, obviamente, si el plan funcionó en esa medición que se hizo, pues se estandariza la actividad. Si no, se revisa el plan, ¿cierto? Se ajusta y pues inicia otra vez el ciclo. Y en el hacer, o bueno, más bien ese pedazo es en el actuar, ¿cierto? Entonces simplemente en la verificación contrasto con las mediciones, seguimiento con los objetivos. Y después en el actuar, ahí sí analizo los datos que me arrojaron y ahí sí es, si el plan funcionó, pues estandarizo el tema y si no funcionó, entonces ajusto el plan y vuelvo a iniciar todo el proceso. Entonces, Chévere. esa es la metodología PHBA. Súper. Y mencionas que sirve para otras actividades, no necesariamente empresariales. Ujú. Yo quiero preguntarte, aprovechar en este momento para preguntarte, cuando tú has tenido así un reto, como que has dicho, uy, hijo de madre, estoy en el lodo hasta acá, Sí. ¿esta metodología te ha ayudado a salir de ahí? Y si nos puedes dar como un ejemplo puntual de cómo planificaste, verificaste, Bueno, actuaste. digamos que tuve una novedad con un inmueble que adquirí, entonces tuve que hacer un desistimiento porque no me aprobaron el crédito hipotecario debido a un ajuste en mi perfil, ¿cierto? Para los bancos. Entonces en ese momento, obviamente, ahí había faltado la planificación, de hecho, o sea, no había planificado bien. Sin mi objetivo lo había hecho como muy de manera aleatoria, entonces compré el inmueble y ya está. Entonces, cuando tuve la novedad, ahí sí tuve otra vez que devolverme un poquito, planificar de nuevo cuál era el problema. En este caso, había un problema y era que no iba a haber un desembolso del crédito y los recursos que yo tenía, pues los tenía en otro lado y no podía usarlos. Entonces, ahí fue como identificación del problema. Posterior a eso, digamos que ejecuté algunas opciones, pedí a algunas personas que sí querían tomar el inmueble, no se pudo finalmente. Hice un seguimiento porque dije como después de haber organizado las diferentes opciones que podía tomar, pues hice el seguimiento de ellas, a ver cuál me era más rentable y definitivamente pues como ninguna de estas opciones se dieron, pues tuve que tomar la última que era hacer un desistimiento formal, ¿cierto? Entonces allí simplemente actué al final y yo formalicé todo el desistimiento y hoy ya pues me entregaron una parte de los recursos y tengo una segunda opción para comprar otro inmueble, ¿cierto? Entonces, Ok. ¿qué voy a hacer después cuando vaya por otro inmueble que es el que me dieron la oportunidad de tener? Ahí sí voy a volver a hacer el ciclo de, ok, ahora ¿qué tengo? Ah, este inmueble cuesta esto, ahora está en esta otra zona, ya no va a ser el mismo porque o sea, tú desistes de un inmueble, ya ese lo toma la constructora para otro lado. Entonces, ahora sí, volver a hacer todo el objetivo, planear bien el perfil para el banco, etcétera. Súper. Y digamos que de forma complementaria, ¿tú cómo sientes que has podido robustecer como el entendimiento y la aplicación? ¿De repente tienes algún libro o alguna, como algún mentor, algo que puedas recomendar a, a las personas que estén viendo este video para empezar a incorporar la mejora continua en su vida? Pues yo digo que hoy día tenemos un montón de opciones y ser, o sea, poner a la persona como puntualmente léete este libro o este autor, no, simplemente encuentras en YouTube literal o en los podcasts, colocas en Spotify o en tu plataforma pues, de tu preferencia
cómo implementar el ciclo PHBA o ejemplos de vida, finalmente es todo con ejemplos, como lo estamos haciendo. Entonces, más allá de poner específico un autor, es como que ubica una necesidad como la que yo estaba contando del inmueble y coloca como ejemplos parecidos TikTok, Spotify, YouTube, y ahí te vas anclando a tu necesidad y después ya por ese entendimiento que pusiste con una necesidad puntual, lo vas a poder extrapolar a postadas. Chévere. ¿Tú piensas que, que de no tener esta herramienta, como que tus resultados, tu vida, tu proceder hubiese sido muy diferente por ejemplo, afrontando esa situación que me dices? Pues yo creo que mi formación con todos estos temas son muchas metodologías que aprendí en la universidad, pero yo siento que cada cosa le llega a uno, no sé por qué uno lo necesita, en mi caso estudié esta carrera y siento que todo, finalmente ingeniería industrial es optimizar de manera general y específica también toda una empresa, ¿sí? Sí. Entonces yo siento que de pronto si no hubiese estudiado pues todas estas metodologías, me hubiese enfrentado a alguien a una situación como lo del inmueble y sí o sí hubiese tenido que revisar, aprender, etcétera. En cambio, acá yo tengo pues un valor agregado, como lo tienes tú en tu formación, si yo estoy mal, ingeniero químico, Ambiental, sí. ambiental, entonces posiblemente sepas sortear una situación de ese tema mejor que yo, ¿sí? Entonces Sí. sí siento que es un valor agregado de ti. Ayuda. Bueno, chévere. Bueno, llegó el momento de una pregunta que va a venir del auditorio, en este caso el camarógrafo. Em, ¿Qué te una pregunta, digamos, qué consejo le darías a las personas que no tienen idea de esto? ¿Qué consejo se le daría y por qué hacerlo? Así como, le aconsejo esto y por esto. Simplemente es como siempre que tengas un reto, pues piensa que todo está lleno de retos, empresas, relaciones, negocios, emprendimientos. Entonces simplemente ponle estructura, siento que ese es el tema, ponerle estructura a lo que haces y ponerlo de manera consciente, porque a veces simplemente como que como no sabemos qué estamos mejorando ni qué estamos midiendo, pues nos quedamos ahí. Entonces simplemente siento que el consejo es eso, ponle un poquito más de estructura y conciencia a un proceso de mejora que aplique pues para toda tu vida. O sea, casi, casi que o conoces el concepto y lo aplicas, o si no, en el proceso los escollos, los retos te van a llevar a aprenderlo. Sin embargo, es algo que la empresa sí o sí va a tener que implementar de alguna forma. Exactamente. Súper. La vida te lleva a eso también. Súper, me parece genial y me parece muy interesante que también muestres la importancia de, pues, de un pregrado que muchas veces también nosotros de emprendedores como que lo desvaloramos y ahora pues hay una controversia en el ambiente de, pues, de que hacer un pregrado es perder el tiempo. Pues personalmente pienso que te ayuda, te da estructura y también te permite relacionarte con personas. Yo te agradezco mucho tu tiempo, me parece algo muy interesante y bueno, vamos a ver cómo podemos apoyar. Ah, bueno, faltaría algo porque pues pienso que en nuestro sistema educativo siempre se dejaba tarea. Entonces ya para cerrar, si le puedes compartir a la audiencia o dejar como algo que pueda hacer esta semana y de pronto etiquetarnos en las redes sociales o algo similar para que pues se vea porque pues dicen que la información sin acción es una maldición. Entonces lo que queremos lograr acá es generar bendiciones y pues compártenos qué tarea podrías dejar para que la gente empiece a moverse. Bueno, pues precisamente lo que te decía, o sea, coger como una rutina, por ejemplo, algo que tú, o más bien identificar un problema que tú llegas y dirás como el señor de abajo, ¿cierto? O resulta que a mí esta semana no tuve la productividad o no entregué un trabajo que tenía que entregar a mi jefe. Entonces, coge eso, ¿cierto? Puntual de tu trabajo y lo pones en el ciclo PHDA, ¿cierto? Y ahí tú no te autoevalúas y haces
si yo hubiese aplicado esto versus cómo lo estoy llevando un día con esa novedad que tuve en el trabajo. ¿Tú sientes que se puede hacer la tarea? Súper, ya quedó entonces la tarea y ahí en los comentarios nos dicen cómo les apoyó esta metodología a mejorar. Muchísimas gracias, hasta luego, que estén bien. Gracias. Chao, bravo. Chao.